Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo 11 del libro del profeta Ezequiel. Y vamos avanzando cada día más en el estudio de la palabra del Señor. Es una forma muy sencilla de poder entender la Biblia, pero a la vez es una forma de profundizar muchísimo, porque es un capítulo diario, muy sencillo, muy fácil. No vas a demorar media hora, pero sería lo ideal que estudies 30 minutos cada día la palabra de Dios y profundices en el capítulo que corresponde leer. El capítulo de hoy, por ejemplo, capítulo 11 de Ezequiel, presenta cómo Dios juzga a los líderes del pueblo de Israel. Estos hombres se habían pervertido. Esta profecía es diferente o está desligada del capítulo 9 y 10, no sigue el mismo orden, pero habla de algo similar, algo parecido. Los líderes del pueblo que se habían pervertido. En el capítulo 8 vimos cómo estos hombres estaban idolatrando de forma terrible, pero ahora en este capítulo 11 Dios juzga a esos líderes, pero también no solamente es un mensaje de juicio, no solamente es un mensaje de condenación, y esto es lo hermoso, porque en este capítulo también se presenta un mensaje donde Dios promete restaurar al pueblo fiel, promete darles la tierra, promete hacer cosas grandes en ellos. Esto es hermoso, es maravilloso, porque no importa lo lejos que hayas ido, querido hermano, no importa lo bajo que hayas caído, Dios tiene promesas de restauración para tu vida. Hay un texto muy conocido en la Biblia, Juan 3:16, las siglas de la esperanza, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 3:23 es claro, dice, por cuanto todos pecaron han sido destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte. Esa es la condenación. Ese es el resultado, es a lo que nosotros estábamos destinados. Sin embargo, Cristo Jesús aparece y nos da esperanza. Cristo Jesús aparece y nos da solución. Cristo Jesús aparece y nos redime. Pero para Él poder redimirnos, o para nosotros más bien poder entrar en esa esperanza, entrar en esa restauración, debemos creer en Cristo Jesús. Y esto es lo que se presenta en el capítulo 11 del libro de Ezequiel. El contexto de este capítulo podemos ver la importancia de la justicia, la fidelidad a Dios, así como las consecuencias de la desobediencia. Alguna aplicación que podemos sacar de este pasaje puede ser recordar la necesidad de vivir una vida justa y fiel a Dios, confiando en su promesa de restauración y redención. Te invito entonces a leer el texto bíblico. Dice el versículo 1, Ezequiel 11:1. El Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y he aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Hazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo. 25 hombres, la misma cantidad que había visto en el capítulo 8. Recuerda, capítulo 8, versículo 16 del mismo Ezequiel, el profeta ve 25 hombres, dice el texto, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Estos 25 hombres estaban en el atrio, allí adorando al sol, no a Dios, sino adorando al sol. Recuerda que la entrada del templo estaba en contraparte hacia el sol, para que las personas cuando entraran al templo le dieran la espalda al sol. Y entonces ahora el pueblo le daba la espalda al templo y veía de frente al sol. Esta era la condición a la cual había llegado el pueblo, los líderes del pueblo, adorando al sol, dándole la espalda al templo de Dios y adorando al sol. Ahora en el capítulo 11, el profeta Ezequiel ve la misma cantidad de personas. No podemos afirmar y no hay evidencias para afirmar
que el grupo del capítulo 11 sean los mismos del capítulo 8. No lo podemos afirmar, pero parece indicar que sí, eran líderes. Y mira lo que estaban haciendo estos hombres, o lo que dice la profecía, o lo que dice la visión de ese grupo de personas. 25, dice, dentro de los cuales estaba Pelatías, ¿no? Versículo 2, y me dijo: hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo. Tremendo. Esos 25 son los que maquinan perversidad. Por ellos es que el pueblo está en perversión, los cuales dicen: no será tan pronto, edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. Haciendo referencia, la olla protege a la carne del fuego, que no la consuma, no la queme, y entonces allí se puede dorar y todo lo demás. Ellos hacían referencia a que la olla era los muros de Jerusalén. Los muros protegían a la ciudad. Los muros protegían a las personas que vivían en la ciudad. Los muros protegían de cualquier invasión. Así que ellos se sentían seguros y decían: no nos van a destruir. Nosotros podremos aquí estar tranquilos. Edifiquemos casas que aquí estamos protegidos. Y ahora el versículo 4 dice: después de esto, por tanto, profetiza contra ellos. Profetiza, hijo de hombre. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo: así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu yo las he entendido. Aquí hace referencia, ese espíritu se refiere a la mente. Mira, todo lo que hay en tu mente, Dios lo sabe, querido hermano. Este es un texto claro. A Él no se le escapa nada. Tú no puedes engañar al Señor. Por eso Juan capítulo 2, versículo 23. Ese texto me llama mucho la atención siempre. Juan 2, 23 en adelante. Dice el texto que mucha gente, cuando estaba Jesús aquí en la tierra, mucha gente lo seguía al ver las señales que Él hacía. Pero luego dice el texto: pero Jesús no confiaba de ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le dijera algo acerca del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Entonces, a Dios, querido hermano, no lo puedes engañar. Mira, los pensamientos que suben a nuestra mente, Dios los entiende. Habéis multiplicado, dice el versículo 6, habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad y habéis llenado de muertos sus calles. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne y ella es la olla, mas yo os sacaré a vosotros de en medio de ella. Como te mencioné, el pueblo habla de esta metáfora de la olla para darse a entender que la ciudad es segura y ellos no van a ser sacados de allí. Cuando el mensaje de Dios, por ejemplo, por medio del profeta Jeremías, es que salieran de la ciudad. Allí Jeremías 21:9 les dice: el que quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia, mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen sitiados, vivirá, y su vida le será por botín o por despojo. Entonces, nótese bien, estos hombres y todo el pueblo, ellos inducían al pueblo a jactarse de la protección que las murallas, que la ciudad les brindaba, y no tenían la intención, ni la mínima intención, de hacer caso a las instrucciones que Dios les daba por medio del profeta Jeremías. Pero ahora llega esta advertencia de Dios por medio del profeta Ezequiel, que solo los muertos podrían permanecer dentro de la ciudad. Los vivos serían castigados, sufrirían el castigo y estarían fuera de los muros. Ellos los sacarían, serían expulsados. Por eso dice aquí: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne y ella es la olla, mas yo os sacaré a vosotros en medio de ella. Solo los muertos quedarán allí, dice el texto. Es la profecía tremenda, terrible. Espada habéis temido y espada traerá sobre vosotros, dice Jehová el Señor. Y os sacaré de en medio de ella y os entregaré en manos de extraños y haré juicios entre vosotros. Ahora el versículo 10 es triste y más triste todavía, dice: a espada caeréis, en los límites de Israel os juzgaré y sabréis que yo soy Jehová. Allí reconocerán, pero tristemente reconocerán, porque ya no tendrán otra opción. Y esto se cumplió
cuando Sedequías, mira, esto está hablando acerca de Sedequías, mira, cuando Nabucodonosor vino y se llevó los primeros cautivos a Babilonia, dejó a Sedequías para que gobernara. Pero Sedequías se rebeló. Jeremías le hablaba a Sedequías para que se entregara a Babilonia, que se sometiera a Babilonia y podría vivir. Pero él no quiso escuchar el mensaje de Jeremías, así que se rebeló contra Babilonia y se alió a Egipto. Por eso ahora viene el mensaje de condenación. Él creía que con Egipto podría hacerle fuerza a Babilonia y destruir a Babilonia. O sea, pretendía estar por encima del mensaje de Dios, cuando el mensaje de Dios no era ese, era que se entregara a Babilonia. Pero ahora, esta profecía de la cual habla aquí, el versículo 10, a espada caeréis, en los límites de Israel os juzgaré y sabréis que yo soy Jehová. Esto se cumple con Sedequías. Allí en el segundo libro de Reyes, capítulo 25, 6 al 7, podemos ver ese triste cumplimiento. Ya esta historia la leímos también en Jeremías, pero mira lo que dice, segundo de Reyes 25, 6 al 7. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla, esos son los límites de Israel, y pronunciaron contra él sentencia. Allí fue juzgado. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Se cumplió esto. A espada cayó, en los límites de Israel fue juzgado, y allí supo quién era Jehová. Ahora, preso y ciego, porque toda su vida quedó ciego, le sacaron los ojos, nunca más volvió a ver. Y no solamente eso, sino lo terrible de la imagen que quedó impregnada en su mente hasta que murió, y es ver a sus hijos como eran degollados. Delante de él degollaron todos sus hijos y luego le sacaron los ojos a él. Esto fue terrible, pero allí él reconoció y se dio cuenta que había fallado, pero ya fue demasiado tarde. Entonces, querido hermano, no ignores los mensajes de Dios, no ignores los llamados del Señor, porque pronto llegará su castigo, llegará su juicio y será terrible. El texto sigue mencionando muchas cosas más, pero ahora del versículo 14 en adelante viene la promesa de restauración y renovación, reconciliación. Dios quería restaurar la nación. No vamos a centrarnos en esto porque tú puedes leer y yo quiero que tú lo leas, que tú mismo saques una conclusión, una reflexión de estos pasajes, cosas lindas que Dios quiere hacer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, toda ella son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén: Alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto di: así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Di por tanto: así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. El cambio del corazón representa la vivencia del nuevo nacimiento. Esto es lo que se expresa allí más específicamente en el Nuevo Testamento, el bautismo. El Señor quiere cambiar nuestro corazón. Pero nótese bien, Él estaba prometiendo restauración, los haría volver. Y aquí se está refiriendo a los 70 años, cuando terminaran estos tiempos, estos 70 años de cautiverio. Cuando terminaran, entonces Dios haría volver, y lo cumplió. Dios cumplió, el pueblo volvió a Jerusalén. Pero lamentablemente no se cumplió a perfección esta profecía aquí que estaba dando Ezequiel, porque el pueblo no se sometió. Ellos no renovaron su corazón. Ellos no se sometieron a Cristo Jesús. No estuvieron dispuestos a renunciar a sus malos caminos. El propósito de ellos era el versículo 18: y volverán allá, dice, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Este era el propósito. Dios les haría cumplir todas sus promesas si ellos cumplían estos propósitos.
quitar la apostasía, quitar la idolatría del pueblo. Lamentablemente no fue así. Tú puedes leer en el libro de Esdras, Nehemías, cuando el pueblo vuelve a Jerusalén y cómo empiezan a reconstruir las cosas. Pero puedes leer el capítulo 1 de Juan y te darás cuenta que ellos volvieron, pero no hicieron lo correcto. Mateo 23, vemos los ayes contra los fariseos. Judíos en el tiempo de Jesús era el pueblo que había vuelto de Babilonia. En el tiempo de Jesús habían transcurrido muchos años después de aquí lo que está diciendo Ezequiel. Habían pasado mucho tiempo. Ya el pueblo debió haber estado restaurado, pero no fue así. Ellos siguieron en sus idolatrías, ellos siguieron en sus perversiones. Por eso dice Juan, Cristo Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron, lo condenaron. Por eso Dios quita esas promesas para esa nación de Israel y les dice allí en Mateo 23, vuestra casa es dejada desierta, desolada. Y ahora el Señor pasa estas promesas a nosotros hoy, que somos el Israel espiritual. Tú y yo, querido hermano, hoy recibimos estas mismas promesas. Dios quiere restaurar nuestra vida, quiere restaurar nuestro ser, pero hoy debemos tomar decisiones firmes, trascendentales, dejar que Él renueve nuestro corazón. Recuerda que el cambio de corazón representa la vivencia del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. 2 Corintios 5:17 dice el texto, de manera que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Estoy hablando para alguien que ya le ha entregado su vida a Cristo por medio del bautismo. Tienes que ser una nueva persona, querido hermano, querida hermana, una nueva criatura. Deja tus malas costumbres, deja tus resabios, como dicen, deja tus malos hábitos. Tu forma de vestir, tu forma de hablar, de comer, todo tiene que ser diferente, porque Cristo quiere restaurar tu ser, Cristo quiere restaurar tu vida. Es lo que Dios le muestra al profeta Ezequiel, y es lo que Ezequiel le muestra al pueblo, porque el versículo 25, Ezequiel termina su discurso diciendo, y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. Ezequiel cumplió la misión, como Dios le había dicho allí en el capítulo 2 y 3, cuando lo llama, ve y predícale, sé una atalaya. Si el impío se pierde en su camino y tú le has amonestado, entonces tú habrás salvado tu responsabilidad. Pero si el impío se pierde en su mal camino y tú no le has amonestado, su sangre la demandará de ti. Entonces, querido hermano, por eso hoy te estoy dejando este mensaje, porque Dios me ha enviado a llevarte este mensaje. Si yo no te doy este mensaje, entonces Dios me reclama a mí. Pero ya Dios no me va a reclamar a mí porque yo estoy cumpliendo la misión que Él me puso, predicar este mensaje. Ahora depende de ti si lo quieres escuchar, si lo quieres aceptar, si quieres renunciar a tu mala vida y entregarte a Cristo Jesús. Esa es una decisión tuya. Nadie te va a presionar, nadie te va a obligar, porque es una decisión voluntaria del ser humano. Pero sí te invito, por favor, acepta a Cristo Jesús. Deja que Él transforme tu vida, transforme tu apetito, tus gustos, tus deseos, todo, y te dé un corazón nuevo que esté dispuesto a servir y obedecer todo lo que Él dice en su palabra. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 11 del libro de Ezequiel. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!